¿Eres de qué parte Bueno, de Colombia? yo soy de Barranquilla, De eh, Barranquilla. de Barranquilla. Donde Shakira, sí, donde Shakira. Sí, sí, todo el mundo te va a decir, te lo iba a decir yo, güey. Digo, todo bien. Pero sí, exacto, es como el comentario casi que obligatorio, ¿no? Todos te lo Eh, hacen, güey, sí. sí, la infancia justamente es algo que veo, que estoy yendo mucho en terapia o retrospectiva. Eh, Fíjate que yo era, de cierta manera, un niño eh, medio, no amargado, pero ahora entiendo qué es lo que sucedía, ¿no? O sea, Mm. siempre fui diferente a lo que era la situación social de allá. Y me acuerdo perfectamente a mi edad, como 5 o 6 años, tengo esta imagen, no tengo muchas imágenes de esa edad porque es difícil, pero tengo la imagen donde mi primo, Pacho, me lleva a su cuarto y me pone una película de Kiss. Y en ese momento, eh, en retrospectiva puedo decir cuando yo como que medio me encontré o me entendí, ¿no? Sin saberlo, en ese momento sin saberlo, pero era como de, wow, esto es, o sea, sí, sí es o sea, para acordarme de ese momento no me acuerdo de muchos en esa época, pero de ese me acuerdo perfecto. Sí, o sea, es un parteaguas en tu vida, güey. Es un parteaguas completo y nunca, o sea, y hasta hace muy poquito fue que me di cuenta de ese momento, ¿no? Eh, y luego él y yo teníamos el mismo cumpleaños. Él era mucho mayor que yo, pero teníamos el mismo cumpleaños. Y de ese cumpleaños recuerdo que me regala el disco de Quiet Riot Mental Health, Ok, ¿no? Eh, ok. entonces, yo venía de escuchar a Pedrito Fernández y La Mochila Azul y un disco Los Pitufos, recuerdo, Ajá. y de repente llega un día y, y los que no conocen la carátula, pues es mi mamá, eh, Se señora espantó. religiosa y demás, no, pues es que recuerdo que arranca con, o sea, así arranca el disco y ese es el disco que yo estoy poniendo, ¿no? Entonces, seguí siendo como un niño diferente. Eh, no quiero decir que raro, porque tampoco era raro, pero sí era, o sea, no tenía los mismos intereses que los demás. Eh, de cierta manera, pobre mi mamá, que estábamos en la casa de mi abuela y las señoras todas hablando y todos los primitos jugando, y yo jugaba un ratito y al ratito llegaban y yo les decía, mamá, estoy aburrido. O sea, qué dolor de huevos era, ¿no? Pero, pero sí, mamá, estoy aburrido, ¿qué hago? Y pobre ella, pero sí era mucho eso, ¿no? O sea, no me interesaba mucho y lo que me interesaba la música y no, y todavía ahí en ese entonces todavía no lo sabías, ¿no? O sea, hasta hace poco también me di cuenta que, me acuerdo que la volvía loco porque cuando íbamos en el coche, yo desde muy niño en la música, yo movía el paneo del estéreo para ver qué sonaba. Y ahora digo, o sea, ese era mi principio de productor sin saberlo, ¿no? O sea, Claro. qué instrumentos suenan de este lado, qué instrumentos suenan de este lado, volviendo a la gente loca, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente siempre tuve un amigo, Juan Camilo, o sea, sí tuve un par de amigos que éramos por lo general, un poco, eh, no quiero decir antisocial, pero sí, más o menos. O sea, sí éramos, no éramos muy amigueros. Eh, él tenía antena parabólica en ese Ujú. entonces la gran parte de mi infancia, ya a mi mamá le daba pena porque me dejaba el viernes en su casa y me recogía el domingo por años. O sea, ya por años, porque ellos tenían antena parabólica, entonces tenían MTV. Entonces nosotros, eh, sí, o sea, y para mí era, ¿me entiendes? Sí, en esa época era, en algún momento me acuerdo que me encantaba Poison, Def Leppard, eh, y también era lo que era muy difícil, a diferencia de ustedes en México, es porque no estábamos tan cerca de los Estados Unidos, Claro. muchos de esos discos no se conseguían, ni se editaban allá. O eran carísimos, ¿no? Había una tienda que tú podías encargarlos como que una vez cada tantos meses venían a Estados Unidos, pero muchas veces te traían lo que no era o yo, por ejemplo, me guardaba el dinero de la merienda por si un tío iba a Miami y le cargaba, ya sabes, el último me acuerdo que otro amigo mío, Héctor Azaf, muy cercano, que era de la generación de mi hermano mayor, tenía el Too Fast for Love de Motley Crue en vinilo
y literal casi que una vez al año tenía que volvérselo a pedir prestado porque el cassette se, se gastaba, güey. O sea, Sí, 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 sí. de tanto que lo escuchaba. Eh, entonces, en ese, en- justamente ahora a muchos de las nuevas generaciones dicen, no, no tienes idea de la facilidad que tienes, o sea, de lo que era antes poder conseguir la música que querías. Eh, Sobre todo si te gustaba una banda más, que digamos, aunque era música popular, en Barranquilla no, o sea, Claro. En Barranquilla Motley Crue no era popular, o sea, en Barranquilla Motley Crue me gustaba a mí, a mi amigo y a otros 5 personas que conocías, ¿no? Eh, y, y, y cuando alguien tenía el cassette era como, o el CD o lo que sea, era como labor de ese mismo ir prestárselo al otro y luego había gente que no le gustaba que tú lo tuvieras, ¿sí, sí me entiendes? Como Se corría todo la tipo voz, de, claro, güey. todo, y claro, y todo tipo de situaciones de que no, pues yo quiero ser el único que lo tiene, o sea, todo tipo de cosas, yo nunca fui así, pero todo tipo de situaciones, eh, me acuerdo perfectamente del Hysteria de Def Leppard, que nada más, ya hubo un momento donde mi familia eh, hubo una situación donde nos quedábamos sin dinero, básicamente. Entonces, en un momento en mi casa ya no había tornamesa, yo nada más tenía mi grabadora doble cassette y, y fui a la tienda de discos porque el Histivia nada más lo habían editado en vinilo. Entonces, le pagaba al güey para que me lo grabara en la tienda y, y había una canción de la primera del lado 2 que estaba rayada. Y luego resulta que toda la edición colombiana de ese disco tiene esa canción. eh, que se brincaba básicamente Ajá. en el disco. Pero era como todas las formas que tratabas de conseguir Música. cosas, música, y inclusive las cosas o sea, inclusive las cosas que sí editaban, no era como que ibas a la tienda, o sea, en la tienda estaban vendiendo música, salsa, merengue, vallenato, cumbia, o sea, esto era una parte muy mínima. Entonces, eh, me acuerdo que el de Poison Look What the Cat Dragged In lo habían editado, pero también nada más salió en vinilo, no en cassette, y, y era súper difícil conseguirlo con todo y que se había editado en una disquera colombiana, ¿no? Que seguro hacían ya sabes, una prensa mínima Sí, claro. Y y la mayoría Medellín y estarían en Bogotá. Bogotá, Y, ¿no? Seguro. exactamente, exactamente. O sea, yo estaba en Barranquilla donde a pesar de que yo tuve la suerte. Tuve muchos momentos de suerte en mi vida, pero tuve la suerte que mi papá tenía un amigo muy cercano a él que era músico rockero, Eduardo Jalude. Y él, desde muy temprana edad, cuando vio mi interés, sí me recuerdo que me acobijó. Al principio yo quería cantar, después mi amigo este que te digo, Juan Camilo, que es un increíble baterista, empezó a tocar batería en su casa, pero en una pelota de fútbol, me acuerdo que empezó. Entonces, yo simplemente por naturaleza también agarraba las baquetas y como medio aprendí. eh, Irónicamente, cosas de la vida o sea, irónicamente el día que a él le regalan su primera batería, a mí también me la dan, es como una. Digo, cosas de la vida, digo, esto no tiene nada que ver, pero por ejemplo, hace pocos, creo que el año pasado o el antepasado falleció su padre y cuando me enteré, le hablo a mi mamá, le digo, oye mamá, se murió el papá de ese, y me dice, hoy es el aniversario de la muerte de tu padre también, entonces me quedo así como de, Qué fuerte, wow, son unas güey. coincidencias cósmicas Sí, extrañas, ¿no? claro, güey. De que dices, pues aquí hay una conexión y a pesar de que no nos vemos mucho porque él vive en Miami y yo acá, igual cuando te lo encuentras es como una hermandad increíble, ¿no? Entonces, y justo eso nos unía, que nosotros éramos los pocos de los que les gustaba el rock, o que nada más nos gustaba el rock, ¿no? En ese entonces. Eh, y pues hay algo también como muy bonito, ¿no? Que los músicos también en Barranquilla sí existe un movimiento de rock, pero muy pequeño, o sea, Ujú, y a mí me tocó una época donde todavía creo que donde todavía se juntaba la gente. Este amigo de mi papá hacía una cosa que se llamaba el Rocódromo, que tenía una casa cerca de la playa y él, al principio era que todos los fines de semana ensayaba con su banda. Entonces ujú. empecé a ir yo, empecé a llevar yo a mis amigos.
y de cierta manera no es que me quiera tomar yo el crédito, pero de cierta manera empezó ahí que luego se convirtió en una cosa que básicamente eran unos jams todos los fines de semana donde iban todos los músicos más los amigos de los músicos y los que les interesaba ese tipo de música. Y se volvió una comunidad y era bien bonito porque en la música de cierta manera no existe ni la raza, ni la edad, ni el estrato social. O sea, como que hay un momento donde básicamente no te importa nada, que de cierta manera siento que fue lo que me salvó mucho a mí de esa niñez un poco difícil, de que al final seguía siendo algo como bonito, ¿no? O sea, seguía siendo algo que todavía lo pienso, que conecta a la gente, la música todavía conecta a la gente y no importa nada, ¿no? O sea, no importa religión, no importa absolutamente nada. Eh, y creo que terminas haciendo grandes amigos en la música por eso, ¿no? Porque es muy puro ese sentimiento y es muy, eh, en mi opinión, muy bonito, ¿me entiendes?